Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gozo y un placer de estar con ustedes en esta noche. Damos gracias al Señor porque Él nos ha dado un día más, una noche más, y damos gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros por cada día, por su gran misericordia, por su gran amor que Él siempre nos derrama a cada uno de nosotros. Venimos con el fin de esta noche de hablar uno de los temas muy importantes, uno de los temas que muchos lleva a la polémica, pero debemos de entender y aclarar algunas cosas que muchas veces quizás les han engañado o les han dado a creer lo que verdaderamente pueden ser. Pero esta noche vamos a hablar algo muy importante y es sobre el tema el cristiano. Entonces estamos basados en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26. Vamos a darle lectura para que le sintamos sabor a este estudio. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice así como está escrito. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y tenemos Hechos 26, 28. Vamos a ver qué dice Hechos 26, 28. Dice así como está escrito la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto en estas cadenas. Entonces sabemos que el texto principal es cuando el apóstol Pablo afrenta, ¿verdad? A Agripa, donde él le predica el evangelio. Y, y entonces Agripa pues les dijo de que por un poco lo persuadía a ser cristiano. Y en Hechos 26 dice también de que a los discípulos le llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces el tema de hoy es el cristiano. Y el objetivo de este estudio es saber quién es un cristiano o qué es un cristiano. Porque muchos sabemos de que cristianos, todos pueden ser cristianos. Todo el mundo dice que son cristianos. Pero la pregunta está, ¿será realmente cristiano lo que dicen ser cristianos? Tenemos como una definición que un cristiano es una persona que se expresa de creer en Jesús como el Cristo o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Según Webster dice de que eso significa creer en Jesús y está basado en una religión de la enseñanza de Jesús, para la redundancia. ¿Por qué? Porque creemos de que la religión es algo que liga a un pueblo. O sea, la palabra religar significa religión que une, ¿verdad? Enlaza a las personas a determinada enseñanza de Jesús. Es decir, una creencia religiosa, una creencia cristiana, por lo tanto, se define como un punto de partida, lo que es a saber entender que es un cristiano desde un inicio. Hay muchas definiciones seculares de algunas maneras, no alcanza a comunicar en realidad la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. Tenemos como el concepto etimológico de el cristiano. La palabra cristiano es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento. Voy a decir, la palabra cristiano se divide en 2 términos. La
palabra Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo. Anos significa pequeño. ¿Qué significa? Que cada cristiano es un pequeño seguidor de Cristo. Y se habla por 3 veces en el Nuevo Testamento, según Hechos 11:26, 11:26 y 26:28, y Primera de Pedro 4:16. Tenemos que entender qué significa el ser cristiano en aquella época. Porque hoy decimos, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo sigo a Cristo. Pero vamos a leer en Primera de Pedro 4:16 para que le entendamos un poco qué nos quiere enseñar el Señor sobre qué es un verdadero cristiano. Dice así como está escrito, dice así como está escrito. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Son aquellos que padecen. Es posible que Pedro en la época padeció como cristiano. Y de hecho, literalmente sí, todos los discípulos en aquella época padecieron como cristianos, porque era un momento difícil que estos tenían que pasar. Porque sabía que todo cuando el Señor los preparó y los encomendó a la misión, pero también ellos iban a tener persecución en ese momento. Y ellos tenían que también estar preparados porque iban a padecer como cristianos. Sabemos que todo cristiano es un seguidor de Cristo. Todo cristiano no es una persona que le dijeron que porque creer en Dios, porque puede ser un creyente, pero una cosa que sea cristiana, una persona que pueda padecer como estos discípulos, padecer como también como cristianos, sino que tenemos, todos aquellos que padecemos como cristianos, tenemos que glorificar al Señor. Ahora dice que también significa los seguidores de Jesucristo y también fueron llamados a ser cristianos. Es decir, todo seguidor de Jesucristo se llama ser un cristiano. O sea, cristiano no es porque uno va a la iglesia, cristiano no es porque hagas buenas dádivas o le dé al hambriento, sino de que los cristianos fueron llamados a, ¿para qué? Para que ellos estén preparados por cualquier cosa. ¿Y qué estar preparado en cualquier cosa? Bueno, es preparado por causa de Jesucristo. Persecuciones, hambre, ofensa. O sea, muchas veces padecemos como cristianos, quizás no en la persecución, pero sí mucha gente nos ofende, nos dicen tantas cosas. Por lo tanto, llegamos a un momento de que hasta se burlan de nosotros. Como por ejemplo cuando los hermanos en Antioquía, los discípulos, cuando se llamaron cristianos, ellos le llamaban como un apodo, ¿verdad? Y como que lo tomaban como burla. Por lo tanto, sabemos que el cristiano es el seguidor de Cristo y el que va a padecer y el que padece también como cristiano. O padece también bajo esa voluntad del Señor, porque sabemos de que cuando el Señor comisionó a los discípulos, a los apóstoles, también ellos iban a pasar en un momento muy difícil, en un momento que realmente iban a pasar en persecución. También dice que la forma de originalmente, este término fue utilizado por la gente no salva, o sea, que era la gente no salva en aquella época de Antioquía. Era la gente que no creía en el Señor. Eran personas mundanas, personas que no tenían paz en su corazón y personas que más bien estaban fijándose cuál era algunos defectos o algunas maneras que ellos estaban haciendo. Pero cuál fue algo muy importante que miro a esta gente no salva, no creyente, de la actitud del momento de que ellos estaban trabajando, de lo que ellos estaban haciendo con el resto de las personas. Entonces, ¿qué significa? Que ellos miraron la actitud, porque miren, nosotros somos cristianos. ¿Y qué es lo que la gente ve en nosotros?
¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? El mundo, la gente que no conoce a Cristo, nuestro testimonio, nuestra actitud, nuestra manera de ser. Pero sabemos también que como cristianos debemos demostrar también de que lo que el Señor nos ha enseñado, demostrar esa compasión, ese amor, demostrar también la necesidad de otras personas. Entonces sabemos que debemos de estar ahí pendientes, preparados para toda buena obra. Entonces dice que fue un apodo despectivo también en ese momento y también se utilizó, como decía al principio, para burlarse de los primeros cristianos. Literalmente significa perteneciente, dice la palabra cristiano, pertenece al partido de Cristo o un seguidor o un partidario del mismo, ¿verdad? El cual es muy similar a la manera que el diccionario Webster dice. El diccionario Webster dice pues que uno que se basa, se liga a una determinada religión basada en la enseñanza de Jesús. Pero en este caso, el cristiano es aquel que es un seguidor de Cristo, ¿verdad? Que también se utiliza como 3 veces en el Nuevo Testamento. Nosotros debemos entender de que no es lo que otras definiciones seculares dicen sobre el ser cristiano, sino lo que realmente enseña la palabra del Señor. Ahora tenemos, dice, como cristiano, ¿qué diferencia hay entre un cristiano o no cristiano? Esta pregunta yo la hago porque siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué diferencia hay entre un cristiano o no cristiano? Y quizás usted se ha hecho esa pregunta en otras ocasiones y dice, ¿qué significa? La palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso o que tiene altos valores morales en lugar de un verdadero seguidor de Cristo. Que han mezclado de tener altos valores morales que ser un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es a un seguidor de Cristo o una persona que tiene altos morales. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy cristiano. Usted le pregunta a cualquier persona en este momento y le dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero sin embargo, porque hay mucha gente que dicen, yo no le pido a nadie, yo soy bueno con todo, yo soy aquí, y etcétera. Y yo también comparto mis cosas con algún necesitado. Entonces yo soy cristiano, yo creo en Cristo y porque yo no digo malas palabras, porque yo no me meto con nadie, no porque yo no soy pleitito, pero eso no lo hace ser un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es aquella persona que ha sido verdaderamente nacido, ¿verdad? De nuevo. El verdadero cristiano es aquella persona que ha nacido de nuevo. Juan 3:3, ¿verdad? Ahora dice, mucha gente no cree ni confía en Jesucristo. Se considera cristiana simplemente porque asiste a una iglesia. O sea, hay mucha gente que puedan ir a un templo, a un culto, a una determinada reunión, pero estos no tienen nada, no creen ni confían. Tampoco no se le puede considerar como una persona cristiana. Muchas veces en diferentes religiones, diferentes congregaciones, vamos a ver personas que quizás pueden tener mucho tiempo de estar en una determinada denominación o iglesia o cualquier movimiento. Pero ¿qué me garantiza o qué garantiza que pueda ser cristiano? ¿Qué garantiza esa persona que confía en Dios? ¿Qué puede garantizar realmente que confía en Dios? Y pero lamentablemente a veces esto lo toman como por tradición. Por ejemplo, ¿qué es la tradición? La tradición es año por año, ¿verdad? Desde los ancestros hasta nuestros tiempos. Pero sabemos de que la cuestión de ser un verdadero seguidor de Cristo a una persona que pueda estar llegando
y no cree ni confía en el Señor. Entonces no se puede considerar simplemente el hecho de que asiste a una iglesia o determinada congregación. O también pueden vivir en una nación que quizás practican el cristianismo. Y hay mucha gente que se basan a eso. Por ejemplo, en otros países, la religión que prevalece es la cristiana, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, este país creen en Dios, hacen esto, hacen lo otro. Entonces yo me estoy abasado de que también yo tengo parte de ser una cristiana, entre comillas. Por lo tanto, eso no le hace tampoco, por estar en una nación, asistir a una iglesia, servir a aquellos menos afortunados, es decir, servir a aquel necesitado, no le hace de ser un cristiano. Sabemos que un cristiano es un seguidor de Cristo, un partidario de Cristo, y no meramente simplemente en la enseñanza, sino también un seguidor total de Jesucristo. Sabemos de que un cristiano no hace también que estén llegando regularmente a una iglesia. Por lo tanto, se ha confundido hoy que creen de que porque van a una iglesia se hacen llamar cristianos. Tampoco no es que un cristiano es una persona que esté yendo a la iglesia, una persona de que esté, que lo vean que él está fiel, que él llega. No, sino que un cristiano es que realmente va a padecer realmente como cristiano, que en ese momento él no va a desfallecer de su fe, sino que va a estar pendiente y firme en su fe y pendiente que cualquier cosa él va a estar preparado. Ese es un verdadero seguidor de Cristo y es difícil. Mucha gente hoy en día no quiere nada con ser creyente, de ser cristiano, de creyente a cristiano. ¿Por qué? Porque muchos creen, pero no todos son cristianos. Y mientras no han sido nacido de nuevo, no pueden ser cristianos. Si realmente ellos no pueden abrir su corazón al Señor, no pueden ser cristianos nunca jamás. Entonces, estas no son hacer la buena obra tampoco, eh, o ir a una iglesia o estar escuchando radio cristiana o prédicas cristianas, no lo hace ser un cristiano. O sea, no nos engañemos. Tenemos que ser serios en esto porque sabemos de que la vida, siempre la vida sigue su curso. Y nosotros cada día tenemos que ponernos más y más a cuenta con el Señor. Y declararle a la gente, declararle al mundo que el ser cristiano es padecer como cristiano. El ser cristiano no es nada de que porque hago buenas cosas por ir a una iglesia, por estar en un lugar donde practican el cristianismo. No, sino de que el verdadero cristiano es el que sufre, es el que nacido de nuevo y es el que verdaderamente está preparado para todo momento que pueda venir. Entonces, tenemos que ser personas preparadas, personas de que ser cristiano no solo de labios, sino de corazón, ¿verdad? Es lo que el Señor realmente, es lo que plantea en a cada persona. Por lo tanto, el mundo no nunca va a entender cuando verdaderamente qué es ser un verdadero cristiano. Cristiano no es, como les repito, perdón, no es aquel que esté yendo a una iglesia, una persona se hace llamar cristiana porque hace buenas cosas, no, sino de que las cualidades de un cristiano son muchas las cualidades de un cristiano. No es simplemente el hecho de que yo podría ser el mejor, yo podría ser el mejor obediente de determinada congregación, sino el hecho, la vivencia de lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto de un cristiano? ¿Qué nos enseña? Ya hablamos lo que es diferencia entre un cristiano y o no cristiano. Ahora vamos a lo que la Biblia enseña. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a lo que es un cristiano? La Biblia nos enseña que las buenas obras que hacemos no nos pueden hacer aceptable a Dios. O sea, ¿qué significa? Que las obras no son parte, que eso nos hace ser un cristiano.
sino de que nosotros tenemos que ser renovados por medio de la renovación general. ¿A través de qué? Cuando somos salvos por la gracia. No son las obras que realmente a nosotros nos hacen a ser cristianos, sino bajo la regeneración. Es decir, Tito 3:5 dice, somos renovados por medio de la regeneración. ¿Qué significa? Que a través, dice, del bautismo, y también habla de la salvación. Entonces, un cristiano, cuando llega a ser cristiano realmente, ¿qué nos enseña en la Biblia? Que tenemos que ser renovados, regenerados, ¿verdad? Y de tal manera que un cristiano es que ha sido nacido de nuevo. Como yo le repito, un cristiano es nacido, regenerado, y es también alguien que va a sufrir por causa del Evangelio. No la pongamos fácil. Muchos creen de que yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy cristiano. No, el verdadero cristiano es aquel que ya les mencioné los cualidades que pueda, que tiene un verdadero cristiano. Dice también que un verdadero cristiano es aquella persona que ha puesto su fe y confianza en el Señor. Una de las cosas muy importantes es que todo cristiano ha puesto su fe y confianza en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos de saber que por medio de poner la fe y la confianza en el Señor nos va a cambiar, el Señor nos va cambiando cada día, nos va renovando cada día. Y el verdadero cristiano, que cuando nosotros sufrimos persecuciones, es donde más el Señor nos llena más de fortaleza, el Señor más nos guía y el Señor está ahí siempre con nosotros. El Señor siempre nos guarda donde estamos, el Señor nos guarda siempre donde venimos. Y es por eso que cuando pasamos por momentos difíciles, el Señor no nos desampara, porque realmente la palabra se cumple al pie de la letra. Y entendamos de que el Señor es algo que está trabajando para el resto de las personas, para el resto que cambie el corazón de muchos. Entonces sabemos, hermano y hermana, que el cristiano, el verdadero cristiano no es ese. O sea, no es de que todo el mundo diga de que de creer en Dios o no creer en Dios, sino que es el que verdaderamente pone su fe y confianza en el Señor. Tenemos, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así a como está escrito. Vamos a darle lectura a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa el ser cristiano? ¿Qué significa llegar a ser un verdadero cristiano? Significa que somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor. Dice, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque dice de que a través de la fe nosotros creemos. Y esto no es de vosotros, es decir, no es de nosotros, sino es un don de Dios. Para nosotros poder llegar a ser cristianos tenemos que experimentar esta salvación por la gracia. Tenemos que experimentar que por medio de la fe Dios nos da el regalo de esa salvación. Dios nos da ese regalo de que realmente nosotros somos verdaderos cristianos. Hemos entendido lo que habla el apóstol Pablo aquí a los Efesios, que ellos le llaman que la gracia es la salvación. Que por medio de la gracia alcanzamos, por medio de la fe, ese don que el Señor nos ha dado. Es decir, nosotros por medio del don que Dios nos ha dado, que es la salvación por su gracia, eso nos hace también ser un verdadero cristiano. Entonces, si todo usted, amigo y amiga, hermano y hermana, si usted no cumple con estos requerimientos, usted no puede llamarse ser un cristiano o una cristiana. Usted tiene que llenar muchos requisitos para llegar a ser
un cristiano verdadero. Porque si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, usted no ha experimentado padecer como cristiano, usted no ha experimentado realmente que ha sido salvo por la gracia, y usted no ha experimentado que usted ha sido renovado y regenerado, usted no puede ser una cristiana o un cristiano. Dice que un cristiano verdadero es una persona que se ha arrepentido. O sea, otra cualidad es que se arrepiente. Si usted no se arrepiente, usted no puede ser cristiano. Si usted no pone su confianza y la fe en el Señor, usted no puede ser cristiano. Usted tiene que arrepentirse para que el Señor le perdone todos sus pecados e iniquidad. ¿Por qué? Porque sabemos de que el Señor es el único que transforma, que libera, y es el único que le puede abrir también que es su corazón para que Él repose allí y para que día a día Él vaya renovando su alma, su corazón, sus emociones y todo por medio del Espíritu Santo. Pero todas estas cualidades, si usted no las cumple, usted no puede ser cristiano. Usted tiene que ser una persona que tiene que arrepentirse, poner su fe y confianza, y también tiene que experimentar de que si quiere ser cristiana o cristiano, usted tiene que saber de que Cristo, por medio del arrepentimiento, le va a perdonar sus pecados. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que usted está dispuesto a padecer como cristiano, está dispuesto a pasar por muchas dificultades que como cristianos debemos de pasar. También dice que esto significa que el ser cristiano es poner la confianza en Jesucristo. Es el único que debemos de poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere ser una verdadera cristiana, o un verdadero cristiano, usted tiene que poner su confianza en el Señor. Si usted no pone la confianza en el Señor, usted no está haciendo nada realmente, porque la verdad es que para ser cristiano tenemos que llenar muchas cosas, tenemos que llenar muchos requisitos. No es simplemente el hecho de decir yo creo y ya está. O sea, el hecho de decir de que yo soy cristiano. Hoy el mundo, hoy en día se ha cobijado con esa palabra. Pero recordemos, hermanos, que el enemigo, también el enemigo tiene sus artimañas. No perdamos de vista al enemigo. El enemigo también dice que es cristiano. Y eso se cree porque también el enemigo conoce las escrituras. Pero no nos confundamos, que el enemigo no meta en duda en nuestras mentes, sino de que siempre confesemos a Cristo. Para llegar a ser cristianos tenemos que confesar a Cristo. Es decir, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y ustedes, amigos y amigas, también, que en este momento ustedes también tienen que arrepentirse de sus pecados para que el Señor les perdone y les transforma y les renueva y les regenere. También que les salve por medio de su gracia, que es un regalo perpetuo que le da a cada uno de ustedes. Entonces sabemos que no son una serie de claves morales ni una lista de cosas que eso debe hacer a un cristiano. No. O sea, no podemos estar confundiendo las cosas. Las cosas tienen que hacer en su momento. Ahora dice, tenemos como el punto ya para ir finalizando es que es un verdadero cristiano. Entonces aquí entra ya la pregunta realmente, ¿qué es un verdadero cristiano? Entonces, como decíamos al inicio, un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y confianza en el Señor. Tenemos el caso de Juan 1.12. ¿Ves? Juan 1.12 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, otra cualidad también de ser un cristiano es ser hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos venido al arrepentimiento, todos aquellos que hemos experimentado la salvación, todos aquellos que hemos sido renovados y regenerados, ¿ve? Por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, un verdadero cristiano es, en verdad, es un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios. Es decir, nosotros somos familia de Dios.
Si en el mundo nosotros teníamos tantas cosas, tantos placeres, hoy en día, ahora como cristianos que hemos venido y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque el Señor ha muerto en la cruz, que por su llaga nosotros fuimos curados. De ese momento nosotros somos sanados de toda enfermedad. Y la enfermedad no es una enfermedad terminal física, sino una enfermedad espiritual. Y por lo tanto que por medio de su muerte nosotros somos curados y hemos llegado a ser personas realmente servidoras de Cristo o seguidores de Cristo o un pequeño seguidores que realmente eh, vamos detrás de Él, siguiendo sus pisadas. Entonces estamos hablando de que somos parte de la familia de Dios a quien le ha sido dada una nueva vida. Es decir, cuando venimos al Señor tenemos nueva vida en Cristo. Y la marca de un cristiano, oiga bien, la marca de un cristiano, nosotros como cristianos tenemos que tener una marca verdadera, que es demostrar cuál es esa marca que como nosotros, como cristianos, nosotros debemos de demostrar. Es amor hacia los demás y la obediencia. Son dos cosas muy importantes de un cristiano verdadero, es tener amor hacia los demás y la obediencia a la palabra de Dios. Son dos cosas muy importantes, son dos cosas que nosotros debemos de hacer como cristianos. Según Juan, primera de Juan 2:4 y 2:10. Eso es lo que significa ser un verdadero cristiano, demostrar amor hacia los demás y la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos como la parte de la conclusión del tema dice, y por lo tanto Dios pone un deseo en el corazón del cristiano de cambiar totalmente su estilo de vida. Como yo decía al inicio, en el mundo teníamos muchos placeres, pero cuando venimos al Señor, ya nosotros entramos a un estilo de vida, a una nueva vida, y también nos incentiva a llevar una vida santa y pura. ¿Qué significa? Que tenemos que estar cada día santificándonos y mantenernos puros. La palabra puro es sin tacha, es decir, no significa que no tengamos pecado, como no, si tenemos pecado, pero puro es conservarnos para toda cosa que nos perjudica. Todos los deseos carnales, los deseos del mundo nos perjudican. Entonces, apartarnos. Por eso es la santificación, apartarnos siempre de todo lo que nos pueda hacer daño en nuestra vida espiritual. Pero de hecho el Señor ya no tiene en sus manos. De hecho nosotros estamos bajo la salvación. De hecho ya somos renovados y transformados. Hemos nacido de nuevo. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero cristiano que demuestra amor hacia los demás y obediencia a la palabra del Señor. Que esto es todo, hermanos y hermanas y amigos y amigas. Que el Señor les bendiga y en otra ocasión continuamos con otra serie de temas y que todos, pues, ¿verdad?, me acompañen en este canal y que todos participemos siempre y que pongamos un granito de arena. Chao, bendiciones.